4th District. I think that this is something that we need all throughout our nation. And I'm so proud of Governor Jeff Landry. He's a wonderful man, a great friend of mine, and I'm glad that he's in that position and taking action, because we need morals back in our nation, back in our schools. And if there's anything that we are going to present in front of our children, it's going to be, it should be the Word of God, because this is the one truth that is never going to change and never going to leave them. Oresha, who likes the 10 Commandments, by the way, going up in the schools? They think it's such a bad thing. I said, has anyone read the "Thou shalt not steal, thou shalt"? I mean, has anybody read this? Yesterday, the governor of Louisiana signed into the law, put the 10 Commandments back in the schools. You know, because after that Supreme Court decision, they started pulling down the 10 Commandments. But you know what? Next time you see somebody who wants that done, ask them this question. What exactly is wrong with "thou shalt not kill," and "thou shalt not steal," and "thou shalt not envy," and "thou shalt not commit adultery," and "thou shalt not bear false witness," and "honor your parents"? What's wrong with those things? Stuff in the Supreme Court, like the state of Louisiana yesterday, where we did get some victories of having 10 commandments. I could go on and... Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, danos la fuerza para presentarnos ante ti frente a frente en el arca del pacto, en el lugar santísimo, en tu templo celestial. Nosotros acudimos a ti humildemente arrepentidos en oración ferviente para que perdones todos nuestros pecados. Ayúdanos también a interceder por todos, para que también se salven y no quede nadie por fuera, aun si fueran nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, este es un tremendo video. No sé ustedes qué opinan con la duración de los videos. Entiendo que estamos en épocas en las cuales las personas no quieren ver videos de más de 30 segundos. Sin embargo, como es tanto el engaño, a veces se necesita realmente explicar por largo tiempo los errores en los que ha caído el cristianismo. Y por eso a veces estos videos tienen que ser un poquito largos. Nosotros sabemos que estamos en tiempos en donde nuestra atención se pierde con el transcurrir de 20 o 30 minutos. Pero bueno, hermanos, ahí les dejo la pregunta a ver ustedes qué piensan. Porque mientras tanto, esta terrible teocracia pseudocristiana americana avanza imparable. Hermanos, esto no para. Mientras el presidente Nayib Bukele le decía recientemente en una entrevista a la agente Tucker Carlson que él logró la restauración de El Salvador a través de la oración. So you did that in just a couple years? Yes, we did that basically in 3 years. So what? Just bottom line it for us. What's the formula? When gangs started attacking us back, basically they killed 87 people in 3 days, and I basically said, well, we're looking into an impossible mission here, and we. You prayed in the meeting? Yes, of course, several times. Yeah. What did you pray for? To the wisdom to win the war. Para luego también decirle a este señor Tucker Carlson que las bandas criminales de El Salvador eran satánicas. Un lenguaje que parece venir más bien de un sacerdote o de un pastor que de un jefe de gobierno, ¿verdad, hermanos? Claro, ya me imagino a los de El Salvador diciéndome: oh, tú que pretendes, Ecusatón, que nos maten a todos las pandillas y que los pandilleros no estén en la cárcel. Eso no es lo que yo estoy diciendo, ¿ok?
pues por supuesto que aquel que comete un crimen debe pagar la condena acorde al crimen que cometió. Pero imagínate que el Estado, el gobierno, capture a alguien por satánico, ¿ok? Ya eso es otra cosa. Sobre todo cuando históricamente los estados van agrandando y aumentando esa definición de lo que ellos consideran satánico. Claro, al principio son pandillas muy criminales y podríamos decir que son satánicas, pero luego ya sabemos qué es lo que empieza a ocurrir. Entonces ya no es solo satánico el pandillero, sino aquel que no va a la iglesia, o aquel que no adora a la Trinidad, o aquel que no le obedece al sacerdote, como ocurría en la Edad Media. Y por ejemplo, si una mujer no le obedecía, entre comillas, al sacerdote católico, pues ella era calumniada de bruja, de satánica, y entonces el gobierno, el Estado, enviaba a esa pobre mujercilla a la hoguera, y muchas mujercillas tuvieron que ceder ante las insinuaciones de los sacerdotes católicos, porque imagínate, pero claro que otras verdaderas mujeres dieron su vida por su honor, porque primero está la honra antes que la vida, cosa que mucha gente dice, no, primero está la vida antes que la honra. Esos son los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Sobre todo cuando vemos que hay una tendencia política en América de mezclar la religión con la política, algo nefasto, ¿verdad? Cuando hemos visto que la política es supremamente corrupta y que la religión es más corrupta que la política, es como mezclar pólvora con gasolina, es una locura, es una explosión. Es la verdadera bomba atómica, la única que realmente existe. Hermanos, entonces el gobernador de Tennessee en Estados Unidos, actuando como un cura o un sacerdote, ha decretado 30 días de oración y de ayuno, empezando a partir del 1 de junio, recontra plop. Entonces ya tú sabes, ¿no? Dice la persona, tranquilo, ecusatón, esto es opcional. Pero no te olvides de ciertas cosas que eran opcionales en el 2020 y que fueron también decretadas opcionalmente por los alcaldes y gobernadores, pero luego se convirtieron en leyes implacables, inclusive pues no te dejaban entrar a un supermercado si no obedecías la ley, si no tenías el supuesto bozal que era opcional. Entonces no podías entrar a ninguna institución de gobierno, es decir, ni siquiera podías pagar tus impuestos. Plop. Y no te olvides también que el bautismo negro, eso que te ponían en el brazo, era opcional y luego se volvió obligatorio. Una ministra de salud en Chile hasta dijo que ella tenía la lista de todos los que no se pusieron aquello que era opcional y que ella iba a ir de casa en casa para preguntarles por qué no se habían puesto eso que era opcional. Entonces ya ves cuál es el problema cuando el Estado empieza a meterse donde no le corresponde. Entonces, querido amigo millennial, cuando el Estado decreta algo, aunque primero diga que es opcional, nosotros sabemos que pronto lo van a convertir en ley de Estado. Es tremendo. Mientras tanto, el falso profeta, armando engaños, dice que el anticristo es un gobernante que viene de Asiria y que todavía no pasa nada. Tranquilos, porque no hemos visto el anticristo. ¿Dónde podrá estar? Nadie sabe. Dicen que está vivo, pero no podemos verlo. ¡Oh, no! Hermanos, es de locos. Es terrible. Mientras tanto, el anticristo está vivo. Y mientras tanto, se están pasando leyes que van encaminadas a violar la conciencia del ser humano, tal y como pronto hará la marca, el nombre y el número de la bestia. Son leyes que violarán
y están violando ya la conciencia del ser humano. Pero es increíble, hermanos, porque nosotros sabemos que la masonería católica está detrás de todos estos movimientos para unir a las religiones con el Estado. Inclusive en esta noticia, donde se decreta en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, 30 días de ayuno y oración, vemos los ladrillitos masónicos al fondo. Es decir, ¿quién se puede inventar esto? Justo en una noticia donde se pretende unir la Iglesia y el Estado, lo cual es el sueño húmedo de la Iglesia Católica, la cual usa su masonería eclesiástica para subyugar a los gobernantes e irlos llevando a que unan a la Iglesia y al Estado. Mientras tanto, la masonería es vista por la mayoría de la población como un movimiento ateo, inclusive hasta satánico, cuando en realidad los que son dueños de ese movimiento son la aristocracia cristiana europea. ¿No es eso curioso, hermanos? Es decir, cuando nosotros vemos el proceso de liberación del pueblo hebreo de Egipto y vemos luego el proceso de liberación del pueblo hebreo en Jerusalén, de sus líderes religiosos, pero también del yugo del Imperio Romano. Y luego vemos el proceso de liberación de los cristianos que estaban en Europa bajo el dominio férreo de la unión de Iglesia y Estado que existía entre la Iglesia Católica y los reyes europeos. Y vemos un proceso de liberación. Y este proceso de liberación continúa. Y aún continúa entonces la aristocracia europea que usurpó el cristianismo y que pretende imponer su pseudo cristianismo sobre las personas del común. Entonces, ¿qué ocurre? Aún continúa esta liberación, aún seguimos saliendo de Egipto, pero no hemos salido espiritualmente, porque ocurre que esta oligarquía cristiana busca otra vez pasar decretos religiosos para esclavizar a todos los seres humanos a su falso cristianismo. Porque por supuesto, imagínate tú, Jesús ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. Jesús fue siempre pobre. Y resulta que quienes dan decretos cristianos son supremamente ricos y multimillonarios. Hablamos de la oligarquía, hablamos de la plutocracia. Casi se me sale otra palabra, pero bueno. Y hablamos de, como para decirlo en otros términos, hermanos, hablamos de gente que está podrida en la plata. ¿Y cómo es que esta gente pasa decretos religiosos? Pues yo obedezco los decretos religiosos de alguien humilde, que fue nuestro Señor Jesús. No obedezco decretos religiosos de la plutocracia y de la oligarquía. ¿Qué pasa cuando tú eres esclavo, tú eres indio, tú eres negro y tu familia ha sido esclavizada, pero tú luego obedeces la religión de los mismos que te esclavizaron en el pasado? Entonces es como bastante irónico, porque si realmente te liberaste de ese yugo, si realmente como hispano te liberaste del yugo de Europa, ¿por qué sigues adorando esos dioses europeos? Cuando en la Biblia nunca se habla de la Trinidad. La Trinidad es el Dios de la aristocracia europea. Y entonces, si tú eras hispano, eres de Estados Unidos, cuya familia venía huyendo de la aristocracia europea, y ahora tú olvidaste la historia y estás adorando al Dios de la aristocracia europea, ¡plop! Pues ¿qué pasa? Cuando tú eres habitante de Europa y eres una persona humilde y sabes que en tu continente hay una aristocracia rancia que va de generación en generación y tú no tienes problema, que gobiernen todo lo que quieran y que sigan gobernando sus nietos y sus bisnietos, pero también quieren imponerte sus dioses. No se puede. Que ellos adoren la Trinidad con mucho gusto, pero a nosotros déjennos adorar al Padre y al Hijo. Así pueden gobernar libremente.
Pero no, ellos quieren enredarlo todo. Vamos a unir la iglesia y al Estado y vamos a hacer que sobre el mundo caiga una terrible maldición para causarle un daño irreparable a este mundo. Es terrible, hermanos. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros seguimos el camino de la fe, porque sabemos que aquel que ora y ayuna por decreto de Estado, pues no lo hace por fe, lo hace por obediencia a la ley del Estado. Y sabemos que todo lo que no se hace por fe es pecado, tal y como lo dijo el apóstol Pablo. Entonces nosotros no vamos a ser tan tontos de estar orando y ayunando de una manera que es abominable a Dios, porque está despojada de la fe, porque lo hacemos por decreto de Estado. Pero Dios quiere que el pueblo se le entregue voluntariamente, ayunando y orando de forma voluntaria. Y esa oración es agradable a Dios. Entonces nosotros sabemos que hay una diferencia muy grande, hermanos, cuando hay decretos religiosos, inclusive si fueran decretos correctos. Ya hemos hablado de esto. Supongamos que el Estado lanza un decreto en el que hay que reposar en sábado y nosotros decimos que el sábado es el correcto día de reposo. Estaríamos como que en un pequeño dilema, porque nosotros no sabríamos cómo demostrarle a Dios que estamos reposando en sábado no por decreto de Estado, sino por una obediencia libre y voluntaria, por fe. Gracias a Dios, entonces, que al Estado no se le ocurre decir que todos deben reposar en sábado. Así que un aplauso para los apóstatas que dicen que las personas deben reposar en domingo, porque así los apóstatas pueden practicar su apostasía libremente y nosotros podemos practicar nuestra religión libremente, aun y cuando nos persigan, porque la fe vale oro. Y, por tanto, si nosotros practicamos nuestra justicia por fe, entonces nosotros tenemos oro, un oro que nos lleva a la salvación. Por eso dice Jesús, compra de mí oro. Y claro, Jesús es bueno y nos da ese oro, el oro que es la fe. Hermanos, el reloj profético avanza y las noticias siguen saliendo, porque hasta hace poco les mostraba otra ley del estado de Luisiana en Estados Unidos, donde se imponía que se erigieran monumentos o pósters de los 10 mandamientos. Ahora sale otro decreto. Es decir, esto avanza, el reloj profético sigue hacia adelante. Yo pregunto, ¿estás tú avanzando espiritualmente? ¿Y estás sintiendo tú que estás progresando espiritualmente hacia la victoria sobre el pecado? ¿Sientes que día a día progresas? Porque lo importante es eso, que tú sientas que hay un progreso y que tú puedas evaluar día a día, mes a mes, cómo has venido avanzando, porque el que no avanza retrocede, el que se queda quieto retrocede. Nosotros lo vimos con la esposa de Lot. Ella se quedó quieta, miró hacia atrás y ahí fue. Ella no se devolvió para Sodoma, sino que se quedó quieta mirando hacia atrás. Y ahí fue. Entonces nosotros no nos quedemos quietos, porque el que se queda quieto mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, como ya hemos visto que lamentablemente algunos de los que eran hermanos se han convertido en estatuas de sal. ¿Qué podemos hacer? Cada quien toma su decisión. Sin embargo, hay que avanzar, hermanos, porque el demonio sigue avanzando. Él sabe que le queda poco tiempo y nosotros vemos sus avances. Lo vemos en la formación de esta terrible forma de gobierno que había quedado enterrada en el pasado, porque la historia comprueba los terribles vejámenes y abusos de esta forma de gobierno. Una teocracia con apariencia de cristianismo, ya no en Europa, sino ahora en América, sí, donde se supone que estaba la República, la cual estaba ahí para detener el avance de esta terrible forma de gobierno totalitaria y fascista, que es la teocracia.
aún y cuando pareciera venir en forma o en nombre de Dios, resulta que es un terrible engaño. Miremos el país de Colombia. Entonces ahora un pastor evangélico es alcalde. En medio del campo. Pero hoy lo hacemos para darte gracias porque tenemos la copa, tenemos la primera estrella. Hoy Bucaramanga entera bendice a los jugadores, sus familias, sus hijos y su futuro. Gracias por la alegría que le han dado a esta ciudad. Y que a partir de ahora en Bucaramanga vivamos tu presencia en todo lugar. Y que lo que le trajo al equipo, a la ciudad, gozo, unidad, fe, permanezca para siempre. Declaramos sobre el equipo, el cuerpo técnico y toda la ciudad la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y todos decimos... Por supuesto que sus feligreses esperan jugosos contratos gubernamentales que fortalezcan su fe, pero sobre todo decretos públicos que persigan a todo aquel que expone la apostasía rampante de la iglesia evangélica y de la católica también, que es la madre, porque esas son las iglesias que han causado el debacle inmoral que tenemos hoy en el mundo, cosa que los pastores evangélicos no desean, que les saquen los trapos al aire, como se dice coloquialmente, que les expongan todas sus mentiras, sus engaños, y que muestren cómo ellos han sido los causantes del desastre moral que se vive en el mundo. Ahora, según los evangélicos, el equipo de fútbol de la ciudad donde el pastor es alcalde logró el campeonato nacional gracias a que se unió la iglesia y el Estado en esa ciudad. Es decir, que los otros equipos de fútbol de las otras ciudades de esa nación serían satánicos, brujas, demonios, nosferatus, en fin. Por tanto, están destituidos de poder lograr ser campeones y de humillar al equipo contrario. Eso, a menos que sus alcaldes también se vuelvan pastores y unan la iglesia y el Estado. Sin embargo, siempre solamente podrá existir un solo campeón. Pero cuando todos sean pastores, entonces, ¿cómo harán? Mientras tanto, el expresidente Bolsonaro le da like a una de las publicaciones del presidente Bukele, y también Javier Milei, el expresidente de Argentina, supuestamente judío, de nuevo aparece en una reunión con el Papa Francisco donde se abrazan y se besan, y donde el presidente Joe Biden de Estados Unidos mira perdidamente al Papa Francisco como dos enamorados que están a punto de separarse para siempre. Oh no, hermanos. De nuevo yo te pregunto, ¿estás avanzando hacia la victoria sobre el pecado o estás ahí quieto? Porque esto avanza, hermanos, y nosotros estamos viendo estas noticias, hermanos, y esto es increíble. Uno quisiera, como yo siempre les digo, que no salieran tan rápido, pero esta gente no para, hermanos, y entonces pronto, al unir la iglesia y al Estado, van a sacar un decreto religioso en donde finalmente van a imponer sobre todos los moradores de la tierra la marca de la bestia. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, esto es un engaño de locos, porque la iglesia evangélica y la católica se han encargado de predicar que el anticristo es contrario a la religión cristiana.
y que está opuesto. Y la persona que no estudia la profecía no se da cuenta que Dios les envía a los apóstatas un engaño. Pero ¿qué pasa? Si el anticristo fuera opuesto a Jesús, pues cualquiera pudiera reconocerlo. Es muy fácil ver que un satánico se erige como gobernante y este satánico se pone 2 cachos en la cabeza y una camiseta con la foto del diablo en la camiseta. Pues cualquiera se da cuenta que ese gobernante es contrario a Cristo. Pero eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es un terrible engaño, donde se van a unir la iglesia y el Estado, y se van a pasar decretos religiosos. Otro engaño también muy interesante es que los evangélicos han predicado que el anticristo se va a erigir como gobernante global, que en parte es cierto, pero luego va a pasar decretos y va a decir que las personas tienen que recibir la marca, el nombre y el número de la bestia. Pero la profecía nos muestra que el anticristo va a permanecer calladito, casi como si no tuviera fuerzas. Pero es la imagen de la bestia la que va a hablar, es la que va a sacar decretos y es la que se va a mostrar con poder. Y los que no le obedezcan a la imagen de la bestia serán condenados a muerte. ¿Y qué pasa cuando la profecía nos muestra que es Estados Unidos, la nación, que va a formar una imagen de la bestia, y esa bestia es la teocracia vaticana, y Estados Unidos está formando una teocracia americana, es decir, una imagen de la bestia, que es la teocracia vaticana? Hermanos, de locos. Y ahí es donde viene la ironía, que los moradores de la tierra terminarán obedeciendo el cristianismo aristocrático y opulento que hemos visto en Europa, que sabemos que no está en la Biblia y que viene de la aristocracia europea, porque sabemos que los papas de Roma vienen de la aristocracia. Pero cuando vemos al Papa Francisco pareciera que no, porque él viene de Argentina. Pero ya hemos visto de quién desciende el Papa de Roma, y viene de la aristocracia. Es un video que aquí yo les hice. ¿A que no sabes quién es primo del Papa Francisco? Plop, la familia Rothschild. La aristocracia europea, la opulencia cristiana. Porque te van a dar un ingreso básico universal. Eres un miserable esclavo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando la aristocracia europea te ha hecho creer que el anticristo es contrario a Cristo, para que tú no te des cuenta que la aristocracia europea ha pasado decretos religiosos que no aparecen en la Biblia, pero que tienen forma de cristianismo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos viendo el gran engaño, hermanos. Por eso es hora de arrepentirse, es hora de renunciar al pecado. Veamos en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, miremos que el poder de la aristocracia cristiana europea, que es el Vaticano, es tan grande, es decir, uno se queda con la boca abierta. Ellos han cambiado el lenguaje. Entonces, cuando la persona del común, sobre todo el cristiano, escucha la palabra anticristo, inmediatamente piensa en un gobernante contrario a Cristo u opuesto a Cristo, casi como
que se erigiera un presidente todo lleno de tatuajes satánicos y cosas así que claramente te mostrarían que este señor es contrario a Cristo. Y entonces ahí es donde vemos un cambio en el lenguaje, porque la palabra anti no tenía ese significado de que algo es contrario u opuesto. Hoy en día es algo que es demasiado común. Por ejemplo, decimos antigobierno, decimos antialérgico, antiaéreo, como para referirnos a algo que es totalmente contrario. En el caso de misiles aéreos, un sistema antiaéreo está en la tierra y el misil está en el cielo. Entonces es totalmente contrario. En el caso de antigobierno, entonces es un sistema de personas anárquicas que quieren derrumbar el gobierno para que no haya gobierno. Es decir, que es totalmente opuesto al gobierno. En el caso de un antialérgico, viene a quitarte la alergia, porque es totalmente contrario a la alergia. Pero ¿qué pasa si yo te explico que el significado de la palabra anti en el pasado, en épocas antiguas, jamás fue contrario u opuesto? Jamás fue ese. Sin embargo, cuando tú entras a Google y buscas en el majestuoso y santificado diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra anti te va a decir que es una palabra de origen griego, que significa opuesto o con propiedades contrarias. Inclusive te sale la palabra anticristo. Como quien dice, para que te quede bien claro que el anticristo es opuesto a Cristo, que es un ser totalmente contrario a Jesús. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que hay un cambio en el lenguaje y que la palabra anti viene del griego antiguo, el griego koiné, que fue el griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento, y que hoy estamos bajo otro griego y que ha cambiado, y muchas palabras del griego koiné ya no aplican en el griego moderno? Inclusive su significado es totalmente distinto, como en el caso de la palabra anti, porque es la misma palabra, pero en el griego koiné significaba otra cosa, y en el griego de hoy, el griego moderno, significa contrario u opuesto. Entonces, wow, estamos en un mundo lleno de mentiras. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos saber cuál es el verdadero significado de la palabra anti? Pues ¿qué creen? La palabra de Dios es la única prueba verídica que nos muestra el verdadero significado de la palabra anti. ¿No es eso increíble, hermanos? Porque Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Y resulta que vivimos en un mundo donde inclusive el lenguaje es falso. Y el verdadero significado del lenguaje puede ser encontrado solo en la Biblia. ¿No es eso impresionante? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que la palabra anti sí aparece en la Biblia y es la palabra fuerte del griego koiné H473, podemos ver que también se dice que anti tiene como significado en lugar de. Entonces, en lugar de es muy distinto a opuesto a o contrario a. Porque alguien que reemplaza a una persona generalmente es similar a esa persona, mientras que alguien que se opone generalmente es enemigo y no reemplaza, sino que derrota. Entonces, como ya vemos que hay significados ambiguos en Google de la palabra anti, no nos queda otra que irnos a la palabra de Dios para que nos muestre. Porque si en el versículo de la palabra de Dios dice, como traducción de la palabra anti, que es contrario u opuesto, pues entonces no tenemos más nada que decir. Pero si en los versículos que vamos a mirar, la palabra anti es traducida como en lugar de o en reemplazo de, entonces vamos a probar que sí hay un cambio en el lenguaje. El primer versículo que vamos a mirar es Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sus sueños, se fue a la región de Galilea.
Miremos que esa frase que dice en lugar de es precisamente la palabra anti del griego koiné. Y vemos que se traduce en lugar de, porque otra cosa muy distinta es si dijera que Arquelao reinaba contrario u opuesto a Herodes su padre, lo cual querría decir que Herodes su padre aún vivía y que Arquelao le hacía oposición a su padre. Y eso no tiene ninguna lógica, ni siquiera con el contexto bíblico. Sin embargo, cuando entendemos perfectamente que Arquelao reinaba en Judea en lugar de, es decir, en lugar de Herodes su padre, quiere decir que Herodes su padre murió y ahora su hijo lo reemplazó, como hacen todas las dinastías aristocráticas. Luego siguen los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que la definición de anti, según la Biblia, es correcta. Anti, como una palabra que significa en lugar de o en reemplazo de, es totalmente correcta a la traducción que nosotros estamos viendo, pero aún, supongamos que la traducción no estuviera bien, el contexto nos revela, hermanos, que la traducción es correcta, porque no tendría ningún sentido que dijera que Arquelao reinaba contrario a Herodes. Ningún sentido, hermanos. Pero tiene todo el sentido que diga que Arquelao reinaba en lugar de Herodes. Entonces vemos que si hay un cambio del lenguaje que nos revela el increíble poder del Vaticano, inclusive para tomar ciertas palabras claves y cambiarle su significado. Inclusive si tú vas a buscar el significado de la palabra anti en inglés, resulta que va a pasar lo mismo. Te va a salir opuesto a o contrario a. Y eso no es lo que significaba anti cuando se escribió la Biblia. Por supuesto, a nosotros nos interesa es saber el verdadero significado de anticristo según la Biblia, y no el significado que tenemos hoy según la Real Academia Española, que ya sabemos cómo está la cosa en Europa, ¿verdad, hermanos? Entonces es un tema de suma importancia, porque la Iglesia evangélica se da gusto diciendo que el anticristo es un gobernante laico que viene de Siria y que está opuesto a Cristo. Leamos otro ejemplo en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos entonces que la frase rescate por muchos, la palabra por es la misma palabra anti, que es traducida como por. Sin embargo, nosotros sabemos que significa en lugar de o en reemplazo de. Y de nuevo el contexto tiene toda la lógica. Jesús vino a dar su vida en rescate en lugar de muchos, como todos lo sabemos. Jesús dio su vida por ti, es decir, la vida de Jesús en lugar de tu vida. La vida de Jesús en lugar de los pecadores, como está escrito, que la paga por el pecado es la muerte, y el que ha pecado debe morir. Pero Jesús ha muerto en lugar tuyo o en reemplazo tuyo. Eso, por supuesto, si tú dejas de pecar, porque Jesús solo puede expiar los pecados de aquellos que han dejado de pecar. De otra forma, ¿para qué va a expiar sus pecados, verdad? Si mañana van a seguir pecando. Entonces, por más de que Jesús haya derramado su sangre en lugar de o en reemplazo de tu sangre, pues tú vas a seguir pecando y por tanto finalmente pues tú vas a morir. Jesús no va a dar su sangre en lugar de tu sangre. Solo es para aquellos que dejan de pecar que Jesús da su sangre en lugar de tu sangre. Sigamos leyendo otro ejemplo. Leamos en Lucas capítulo 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Entonces ahí vemos de nuevo que el contexto y la frase es correcta. En lugar de, que es la palabra anti, y la enseñanza de Jesús también es muy clara. ¿Qué padre os dará una serpiente en lugar de pescado? Y la serpiente es símbolo de inmundicia y el pescado es símbolo de pureza. El apóstol Pablo también nos habla de un evangelio que parece cristiano, pero que es impuro.
Él decía que era el evangelio de otro Jesús, y es un evangelio que ha sido impuesto a sangre y fuego y que seguirá siendo impuesto a sangre y fuego en los últimos tiempos. Sin embargo, tú hoy estás recibiendo el evangelio puro. Leamos en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 15. Por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces tú puedes entender ahora con mejor claridad qué es lo que trataba de decir el apóstol Pablo en este capítulo de 1 de Corintios, porque aún hoy en día hay muchas mujeres que lo leen y creen que deben ponerse un velo sobre su cabeza para agradar a Dios. Pero vemos que aquí aparece de nuevo la palabra anti, que significa en lugar de o en reemplazo de. Lo que quiere decir el apóstol Pablo entonces es que la mujer debe dejarse crecer el cabello, porque el cabello largo está en lugar de velo. Pero si alguna mujer quiere tener el cabello corto como de hombre, entonces mejor que se rape y se cubra la cabeza, o que se la cubra de una vez, porque dice el apóstol que es deshonroso para la mujer tener el cabello corto como un hombre. Es decir, hermanos, que si es así, que la mujer se ponga velo, porque no tiene cabello largo. Y por eso vemos que se entiende perfectamente que el cabello largo de la mujer está en reemplazo del velo. Así que si tú eres mujer y no quieres usar velo, entonces no tengas el cabello corto como varón. ¿Ok? Ahora, habiendo comprobado que la palabra anti no significa opuesto a o contrario a, sino en lugar de o en reemplazo de, porque miremos el ejemplo que acabamos de poner. La mujer que tiene cabello corto se pone un velo en reemplazo de que no tiene cabello. Entonces, no es algo opuesto o contrario, sino que es algo sustituto, que viene a reemplazar la falta de algo. Como la mujer tiene el cabello corto como hombre, entonces se pone un velo sobre su cabeza, como reemplazo de su cabello. Y vemos que el contexto nos revela que la traducción de anti, según el griego koiné, es totalmente correcta y que no tiene ninguna relación con la traducción de anti como lo conocemos hoy en día y como es usado por la medicina, antihistamínico, antihongo, en fin, y como es usado generalmente hoy en día. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Como ya sabemos que la palabra anti es una palabra del griego koiné, pues nos hacemos esta pregunta: ¿cuál sería la palabra análoga en el latín de anti? Porque para nosotros en el español la palabra anti del griego koiné es en lugar de o en reemplazo de. Pero en latín, que sabemos que era un lenguaje del Imperio Romano en épocas antiguas, pues ¿cuál sería la palabra análoga de anti? Entonces, resulta que si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra vicario significa eso, que es en reemplazo de, que hace las veces de, o que sustituye a, recontra mega plop. Esto es muy curioso, ¿verdad, hermanos? Porque es algo entonces que está a plena vista. Resulta que la palabra griega anticristos, si la vamos a traducir al español, significa en lugar de Cristo o en reemplazo de Cristo. Pero si la vamos a traducir al latín, significa Vicarius Christus, o como también se hace llamar el Papa de Roma, Vicarius Filii Dei, que en el español traduce en reemplazo, en lugar de el Hijo de Dios, o en lugar de Cristo. Es decir, hermanos, es de locos, porque inclusive anteriormente el Papa de Roma tenía esas palabras en su corona a la vista de todo el mundo. Él grababa en su tiara papal las palabras Vicarius Filii Dei o Vicarius Christus, y por supuesto ahí estaba a plena vista que el Papa de Roma es anticristos. Plop. Luego,
Algunos tomaron las letras de Vicarius Filii Dei y le asignaron valores numéricos en latín y luego las sumaron y resulta que les dio el número 666, es decir, doble confirmación. Primero, la palabra Vicarius Filii Dei significa en griego koiné anticristos, y luego si le asignas valores numéricos a la palabra Vicarius Filii Dei te da 666. Y yo me pregunto, ¿qué podrá decir un católico cuando llegue el día del juicio y diga que él no sabía que el Papa de Roma era anticristos, cuando Jesús le muestre que en toda la tiara del Papa decía Vicarius Filii Dei, que significa anticristos? ¿Cómo vas a decir, no, yo no sabía? Más bien tendrás que decir, no, a mí nunca me dio la regalada gana de aprender ni de estudiar. Por eso dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, hasta el momento, hasta este video, tú puedes probarle a quien quiera que el Papa de Roma es la bestia, porque está descrito así en Apocalipsis 13 y en el libro de Daniel en el capítulo 7. Es algo que ya hemos estudiado. Pero ¿cómo le podías probar a una persona que el Papa de Roma es el anticristo? Si tú buscas eso en la Biblia, está un poquito difícil. Pero ahora en este video tienes una prueba histórica, una prueba del lenguaje y una prueba, es decir, creo que no puede quedar ninguna duda. Porque aquí no es como Dios está diciendo algo en un lenguaje cifrado, no. Aquí Dios te está revelando esto a plena vista. Anticristos. Y luego en latín, Vicarius Filii Dei. Significan exactamente lo mismo. Es decir, Dios no te está poniendo esto como que muy difícil. Ahora, ¿será que Dios os dejó también más pistas para entender quién es este poder que es el anticristo? Leamos en Lucas capítulo 1 versículo 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí no vemos la palabra anti traducida específicamente en lugar de, sino que la vemos implícita en el texto, haciendo referencia específicamente a una persona. Es decir, que anti ya no hace parte del texto, sino que ahora es un pronombre. Entonces, anti ahora se refiere a Zacarías. Y se le dice a Zacarías anti. Tú, anti, no creíste mis palabras. En este caso, nosotros vemos que Zacarías, en vez de creer las palabras del ángel, creyó sus propias palabras, porque Zacarías no le creyó al ángel. De esa forma, siendo Zacarías un sacerdote, Zacarías actuó por corto periodo de tiempo como anticristo, porque puso sus palabras por encima de la palabra de Dios. Leamos en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, siendo Zacarías sacerdote, debía poner siempre la palabra de Dios por encima de su palabra. Pero por un pequeño momento, Zacarías no hizo así. Afortunadamente se arrepintió. Y la palabra nos revela que Zacarías fue llamado anti. Ya no como una palabra que se traduce como en lugar de, sino que el mismo Zacarías es declarado anti. Es decir, anti-sacerdote. Ahora, el Papa de Roma también se comporta como un sacerdote que pone sus palabras por encima de las de Jesús. Jesús os dijo que en los tiempos finales vendría algo llamado principio de dolores, que estaría conformado por desastres climáticos, terremotos, hambrunas, guerras. ¿Y qué pasa? El Papa Francisco dice, no es ningún principio de dolores, es un cambio climático y nosotros lo podemos revertir reciclando y andando en bicicleta. Es decir, que el Papa Francisco o cualquier Papa de Roma, siendo sumo sacerdote, pone su palabra por encima de las de Jesús. Y de esa forma, el Papa de Roma es anti.
porque es un religioso o un líder del cristianismo que reemplaza las palabras de Jesús por su palabra. Hace en parte lo que hizo Zacarías, solo que Zacarías se arrepintió. El Papa de Roma no se arrepiente. Ahora, miremos la palabra anti, también usada para referirse a un líder político. Leamos en Hechos capítulo 12, versículo 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces, aquí tenemos de nuevo que la palabra anti no es traducida como en lugar de o en reemplazo de, sino que le es asignada directamente a Herodes. En este caso ahora anti es Herodes mismo, porque Herodes pone su palabra por encima o en reemplazo o en lugar de la palabra de Dios. Herodes como gobernante, como un ser individual, se pone en reemplazo de Dios. Entonces Herodes es llamado anti, como si fuera su nombre anti. Es de locos, hermanos. Entonces nosotros vemos qué es lo que sigue en el versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto anti, es decir, Herodes, no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Entonces, hermanos, es de locos. Vemos ahora a un gobernante que se quiere poner en reemplazo de Dios en la tierra. Y esto también lo cumple a la perfección el Papa Francisco o cualquier papa que asuma su lugar, porque quiere pasar decretos que solo le competen a Dios, o se hace llamar Santo Padre y él no es Santo Padre, y pretende que las personas lo adoren cuando la adoración es solo para Dios. Es de locos. Siendo él un gobernante, debería darle la gloria a Dios. Sin embargo, él se pone en reemplazo de Dios, pasando decretos religiosos que solo le competen a Dios. Entonces vemos, hermanos, que el Papa Francisco reúne las dos definiciones de la palabra anti que aparecen en la Biblia cuando son endilgadas a dos seres humanos. El primer ser humano era un sacerdote del templo que era Zacarías, y el Papa Francisco se hace llamar obispo de la iglesia. Y la segunda vez es cuando anti se refiere a Herodes, y Herodes es un gobernante, y el Papa Francisco es el rey del Vaticano. Entonces reúne las dos condiciones en un solo individuo. Así que yo creo que no puede haber lugar a dudas de quién es el anticristo. Es curioso porque son las únicas dos veces en todo el Nuevo Testamento donde la palabra anti es imputada directamente sobre la persona, y no como parte de una oración como lo habíamos visto al principio. Ahora es Zacarías quien es llamado anti. En vez de decir, porque tú, Zacarías, no obedeciste mi palabra, dice en el griego anti, y luego sigue, no obedeciste mi palabra. Es decir, Zacarías como individuo se pone en reemplazo de Dios, y Herodes como individuo se pone en reemplazo de Dios. Y esto es lo que hace el Papa de Roma, uniendo las dos personalidades de sacerdote y de gobernante. Pero además, recordemos que el apóstol Juan nos revela que en los tiempos finales habrán también muchos anticristos, es decir, personas que pretenden ponerse en lugar de o en reemplazo de Cristo. Leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces esto es curioso, porque también encontramos solamente una sola vez en el Nuevo Testamento la palabra anti, cuando se usa para referirse a un grupo de personas. Es decir, ya no es solo un individuo, y ya no es en lugar de o en reemplazo de, ahora se refiere a un grupo de personas muy grande,
y que estas personas se ponen en lugar de o en reemplazo de Cristo y no le dan la gloria al Padre ni tampoco al Hijo, como debe ser, sino que le dan la gloria a la Trinidad o al Papa de Roma cuando reposan en domingo. Plop. Entonces, comprobemos esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí vemos a este inicuo que es al mismo tiempo el anticristo romano y también el Cristo solar, el Maitreya, un ser que será el mismo demonio, que personificará a Jesús y que engañará a muchos y que de nuevo se pondrá en el lugar de Jesús, poniéndose como reemplazo de Jesús, haciéndose pasar como Jesús, inclusive haciendo los mismos milagros que hizo Jesús, y dirán que está en el desierto y que está en tal habitación, o que está aquí, o que está allá, pero sabemos que la segunda venida de Jesús es en las nubes, como un relámpago, y todo ojo le verá. Pero ahora vemos el no solo el anticristo romano, sino el Cristo solar. Pero además vemos también algo muy impresionante, hermanos. Aquí vemos que en el versículo 10 se nos revela la palabra anti, haciendo referencia a todos. Es decir, anti ya no es un individuo, ya no es Zacarías, ya no es Herodes, ahora es todos los que escogieron el engaño en lugar de o en reemplazo de la verdad, son los que se perderán para siempre. Entonces ahora anti traduce como todos. Plop. Es decir, encaja todo como un tremendo rompecabezas, hermanos. Es de locos. Miremos que todo está muy claro. Todo aquel que indudablemente obedezca a los dogmas papales es también anticristo, porque no le da la gloria a Dios, porque pone su palabra por encima de la de Cristo para obedecer la palabra del Papa de Roma. Hermanos amados, ¿acaso seremos engañados nosotros por esta teocracia que se está formando en América, cuando sabemos que todos estos líderes religiosos obedecen al anticristo? Y esto se nos explica con claridad en los evangelios, que aquellos que obedecen al anticristo no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y es que este es el asunto crucial. Tú puedes ver a muchos evangélicos saltando de felicidad al ver cómo su pastor se ha convertido en senador o alcalde, pero tú sabes que Dios les envía un terrible engaño, y porque decidieron obedecer otro evangelio y se complacieron en la violación de la ley, que es injusticia. Pero el apóstol Juan declara en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando los apóstoles y la iglesia primitiva estaba predicando el evangelio, ellos vieron un cisma. Un grupo de personas se apartaron para crear otro evangelio, y de esa forma ellos sabían: estos que se han ido no son de nosotros, porque si realmente fueran de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Es algo que nosotros vemos también en nuestro grupo. Hay algunos que dicen: oh, yo me voy para seguir con el evangelio, pero en otro grupo. Y si es así, ¿por qué te vas? Entonces queda claro que si te vas, es porque nunca estuviste con nosotros. Es obvio, hermanos. Entonces se apartan del verdadero evangelio para recibir un falso evangelio lleno de ritos y ceremonias. Leamos en 1 de Juan, versículo 21 al 22. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nosotros esto lo hemos estudiado ya mucho, hermanos. ¿Qué doctrina con apariencia de cristianismo niega al Padre y al Hijo? No hay otra más que el dogma de la Trinidad, que solo reconoce a un único Dios, negando a Cristo, negando al Padre y negando al Hijo, porque ese Dios no es realmente Padre, es una manifestación, como si fuera Padre, pero no es Padre. Se manifiesta como Hijo, como si fuera Hijo, pero no es Hijo, no es ni lo uno ni lo otro, es solamente Dios. Es claro que niega al Padre y al Hijo. Leamos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, de dos formas, la doctrina del Papa de Roma niega que Jesucristo ha venido en la carne. La primera es a través del dogma trinitario. Es evidente, porque dice que Jesucristo fue una manifestación de la Trinidad. Entonces, si Jesús fue una manifestación, realmente fue como una ilusión óptica, como una especie de acto de magia, de un Dios que estaba vivo en el cielo y que realmente no murió, porque Él estaba vivo en el cielo. La segunda forma es cuando la Iglesia Católica declara que la Virgen María fue concebida por sus padres de forma inmaculada, de lo cual no hay prueba bíblica, lo cual quiere decir que Jesús nunca pudo heredar de su madre la carne pecadora y por tanto nunca pudo vencer al pecado, porque Jesús nunca tuvo carne pecadora, porque ¿de dónde la iba a sacar si su madre fue concebida libre de pecado? Plop. Entonces todos los que crean en la Trinidad o en la Virgen María tienen espíritu de anticristo, porque ponen su palabra en reemplazo de Cristo. Vemos que hay un reemplazo. La Virgen María es cointercesora. La Trinidad reemplaza a Cristo, porque ahora ellos tienen otro intercesor, que es el Espíritu Santo, el cual es otro abogado, cuando nosotros sabemos que solo hay un abogado, solo hay un paracleto, y es Jesucristo. Entonces vemos que sí están poniendo doctrinas en reemplazo de Cristo, y por eso es obvio que son anticristos. Es decir, está a plena vista. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando se forma esta terrible teocracia americana de personas que están realmente obedeciendo la doctrina del anticristo, ellos no vienen de ninguna manera a restaurar la moralidad. Ellos vienen es a restaurar el poder de la aristocracia europea, cuyo poder está colapsando, como ya hemos visto, porque está perdiendo el control del dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro que la forma como a estas personas se les ha ocurrido restaurar el poder de la aristocracia europea es imponiendo los dogmas religiosos de la aristocracia europea. Algo totalmente absurdo. ¿Por qué no más bien gobiernan un poco mejor? ¿Por qué no más bien dejan de poner tantos impuestos en la población? ¿Por qué no más bien dejan de destruir el dinero? No, ellos no quieren hacer nada de eso. Pero ahora ellos quieren hacer algo que le va a causar un daño irreparable al mundo. Porque ya sabemos qué es lo que sigue para todo aquel que reciba el nombre, el número y la marca del anticristo. El anticristo es la misma bestia. Y ya sabemos cuál debe ser el número, el nombre y la marca. Deben ser doctrinas del anticristo que se ponen en reemplazo de Cristo. Y ya sabemos que sigue. Todo el que reciba la doctrina del anticristo y la obedezca por decreto de Estado, recibirá las 7 últimas plagas de la ira de Dios y será arrojado al lago de fuego. Algo que no deseamos ni siquiera para la aristocracia europea, ni para ninguna aristocracia. Quisiéramos que sus hijos vivan eternamente en el cielo, pero ya sabemos cómo son las personas que aman la muerte. ¿Qué podemos hacer si aman la muerte, hermanos? Ahora,
Leamos en Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos. ¿Contra quién? Contra la Trinidad. ¿Contra la Virgen María? ¿Contra el tercer Dios Espíritu Santo? No. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, su ley, y echemos de nosotros sus cuerdas, sus estatutos. Y vamos a poner en lugar de o en reemplazo de esas cuerdas y esas ligaduras, de esos estatutos y esos decretos, las leyes del anticristo, los dogmas del Papa de Roma. Y es contra el Padre y el Hijo, que se unifican las naciones, hermanos. Es algo que lo confirman los apóstoles. No hay duda de ello, hermanos. Esto ya se cumplió y se va a volver a cumplir, porque se está cumpliendo. Leamos en Hechos capítulo 4, versículo 26 al 27. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. ¿Contra quién? ¿Contra la Trinidad? ¿Contra la Virgen María? ¿Contra el tercer Dios Espíritu Santo? No, contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ya se cumplió, hermanos. Aquí no hay nada que inventar. Ya vemos que el versículo o el salmo se cumplió. ¿Y contra quiénes se unieron Herodes y Poncio Pilato? Contra el Padre y el Hijo. ¿Contra quiénes se van a unir los reyes de la tierra muy pronto? Contra el Padre y el Hijo. No contra la Trinidad, hermanos, ni contra el tercer Dios Espíritu Santo, ni contra la Virgen María, porque esa es doctrina que está en reemplazo de Jesús. Ahora, otra palabra en la cual los poderes del cristianismo oligopólico han venido cambiando su significado, es la palabra república. Pues claro, ¿verdad? Porque la república se opone a la teocracia. Y si tú vas a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, su significado te dice: organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Estado cuya forma de gobierno es república. Por otro lado, Wikipedia define a una república como una forma de gobierno donde no hay rey que venga de la aristocracia o la oligarquía, sino que el gobernante es supuestamente elegido democráticamente. Es decir, que según Wikipedia, una república es una democracia. O tal vez al revés, una democracia es una república. Eso es totalmente incorrecto. Y es que hay un cambio del lenguaje, hermanos, porque claro, ellos te dirán: mira, pero es que nuestra teocracia es una democracia. Entonces nuestra teocracia no es una violación de la república, porque es una democracia. Pero plop, una república no es una democracia. La verdadera definición de una república es donde el Estado está regido por la Constitución y luego, como en la Constitución dice que el gobernante debe ser elegido por votación, pues esa elección democrática es una consecuencia de la república y no es la definición de lo que es una república. En este caso es la Constitución, el máximo órgano de poder en una república. Y por supuesto que la votación de los ciudadanos estará siempre enmarcada y regida bajo los lineamientos de la Constitución y nunca puede salirse de ella. Y por tanto, si la Constitución establece una separación de Iglesia y Estado, pues la mayoría no puede decir que porque democráticamente decidieron que ahora en la República se van a pasar decretos religiosos, entonces no ha pasado nada. Seguimos siendo una república. No, ahora somos una teocracia, porque la república está regida por la Constitución
Y la Constitución dice que debe haber separación de iglesia y Estado. Y si no hay separación de iglesia y Estado, entonces no hay república. Y si no hay república, lo que hay es una teocracia. Aunque sea elegida democráticamente por la mayoría, sigue siendo una teocracia. Pero hoy en día hemos sido adoctrinados en el concepto de que si algo lo decide la mayoría, pues es bueno, porque lo decidió la mayoría. Pero resulta que jamás fue concebida esa forma de gobierno en América. Todas las naciones de América, tal vez se me escape una, fueron concebidas como una república. ¿Y qué pasa? En una república la Constitución es la que rige la nación. Y aunque la mayoría se le dé por votar democráticamente algo, si la Constitución lo prohíbe, entonces la mayoría no puede establecer eso que ha decidido en la nación, porque la Constitución lo prohíbe. En ese caso, eso es una república, por lo cual podemos ver que una república es totalmente distinta a una democracia. En una democracia, la mayoría puede hacer lo que le dé la gana en contra de una minoría. En una república, la mayoría no puede hacer lo que le dé la gana porque la Constitución se lo prohíbe. La Constitución de una república está para defender tanto a la mayoría como a la minoría. Entonces, claro, como ya sabemos que algunos cristianos salieron huyendo de la aristocracia europea para llegar a América, pues ellos establecieron una forma de gobierno en donde jamás se pudiera establecer una teocracia, que fue llamada república, de manera tal que nunca jamás, por votación mayoritaria, se impusieran leyes que persiguieran a la minoría. Y por eso la Constitución quedó establecida como el máximo órgano dirigente de las naciones, sobre todo de América, cosa que nosotros hemos visto que se ha venido deteriorando. Por ejemplo, el caso de Venezuela es muy claro. Venezuela es una república, pero el presidente Maduro se ha venido haciendo reelegir y él dice que ha sido democráticamente, que la mayoría lo ha reelegido y que por tanto eso es válido. Pero la Constitución de Venezuela nunca aprobó la reelección indefinida. Y si Venezuela es una república, entonces es claro que la reelección indefinida de Maduro es totalmente ilegal. Pero por supuesto que ya estamos viendo cómo Maduro empieza a convertir a Venezuela en una teocracia. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación. Como autoridad de esta patria, te pido perdón en nombre de mi gobierno y de mi pueblo por los pecados de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza y todos los pecados que se hayan podido cometer como nación. Hoy, 15 de julio de este año 2024, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita. Amén. Plop. En muchos países de Latinoamérica también hemos visto cómo el gobernante convoca a votaciones para modificar la Constitución. ¿Pero qué pasa? En una república, la Constitución es el máximo órgano que dirige la nación y por eso no puede ser modificada. Si modificas la Constitución, estás derribando la república, porque la Constitución es inmodificable en una república, porque para eso está la Constitución, para regir a la república. Pero ahora hay varios métodos usados por los gobernantes de Latinoamérica para tratar de derrumbar la república. Entre esos, siempre buscando modificar la Constitución por algún problema que hay. Y que si no se modifica la Constitución, el problema no se va a solucionar jamás. Lo vimos en el país de El Salvador. Un país sumido en la violencia y en la desgracia, y nunca se iba a solucionar a menos que se modificara la Constitución y entonces la República del país de El Salvador colapsara. Y vemos que Nayib Bukele ha violado la separación de poderes y también se ha reelegido.
violando la constitución de su país, que específicamente prohibía la reelección, pero creo que ya la modificaron. Y si la modificaron, entonces en El Salvador ya no hay república, ahora hay teocracia. Por eso es que ahora Nayib Bukele dice que él arregla los problemas con oración. Pronto, aquel que no esté de acuerdo con él es satánico. La constitución de la República de El Salvador acostumbraba a decir que no se permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Eso hasta que El Salvador era una república. Ahora El Salvador es una teocracia. Una teocracia, por supuesto, dirigida por la oligarquía cristiana europea, porque ya vemos que Nayib Bukele siempre está sentado con el cuadro de Monseñor Romero a sus espaldas, dejando muy claro quién es el verdadero poder que está a cargo. Otra forma que los gobernantes de Latinoamérica tienen para derrumbar las repúblicas es el supuesto estado de emergencia. Porque, claro, si hay un problema, la mejor manera de resolver un problema en un país es derrumbando la Constitución. Plop. ¿Y qué pasa entonces? Cualquier cosa que ocurra en tu país, como un desastre o cualquier cosa fuera de lo común, el gobernante entonces declara estado de emergencia. Y entonces él no tiene que obedecer la Constitución y la República ha caído y ahora se ha formado una mini teocracia. En algunos países por corto periodo de tiempo lo hemos visto, luego vuelven a la República y luego vuelven a la mini teocracia. Y otra forma de hacerlo es lo que vimos en el país de Ecuador. Se forma una terrible inseguridad criminal, violencia, caos, y no hay manera de solucionar el problema, ¿verdad, hermanos? No hay forma, a menos que se declare el estado de emergencia. Es la única solución. Solo que ya no estaríamos en una república. Ahora seríamos una teocracia, pero ¿cómo más le hacemos? Plop. Y no nos olvidemos que Jesús fue quien fundó la república, ¿verdad, hermanos? Cuando él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de esa manera Jesús profetizó cuál sería la nueva forma de gobierno que debería regir para el pueblo de Dios, porque según la forma de gobierno que existía en Israel, que era una teocracia, pues era una forma de gobierno muy torcida, porque se imponían decretos religiosos que persiguieron inclusive a Jesús hasta matarlo. Entonces es claro que debe haber una separación de iglesia y Estado. Para el Estado los impuestos y para Dios la adoración. Y todo el mundo feliz, ¿verdad? Es la bendición que nosotros pudimos ver sobre Estados Unidos, que fue una nación que de un momento a otro, en muy corto periodo de tiempo, se volvió en un imperio muy poderoso, porque fue una nación que en sus principios habló como cordero, como dice Apocalipsis 13, es decir, que estableció una separación de iglesia y Estado, permitiendo que las personas pagaran felices los impuestos mientras adoraban a su Dios también felices. Pero ahora Estados Unidos va al colapso. Y resulta que ¿por qué va al colapso? Porque están derrumbando la república y están fundando de nuevo la teocracia. Y por eso van al colapso. Solo que ellos dicen que la única manera de sacarlos del colapso es fundando una teocracia, cuando eso es exactamente lo que los lleva al colapso. Nosotros ya hemos visto este modus operandi suicida, porque los que no guardan la ley de Dios aman la muerte y siempre van a hacer todo lo que los lleve al colapso y van a decir que la solución para salir del colapso es precisamente aquello que los lleva al colapso. ¿No es de locos, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Las repúblicas correctamente entendidas por los ciudadanos están para evitar que el fascismo cristiano, que es esta aristocracia europea, que profesa un falso cristianismo, se apodere de los gobiernos y pretenda que toda persona del común adore a los dioses que ellos adoran, aun y cuando ellos los han vestido bajo una forma de cristianismo. La Virgen María, que ella fue la madre de Jesús, sí,
pero ella está muerta en su tumba y nosotros no podemos adorarla. Pero entonces viene el fascismo cristiano, o pseudo cristiano, el cual viene a imponer sobre las personas esta religión que tiene apariencia de cristianismo, pero que no es cristiana. Y ahora aquí nos encontramos con otra frase que ha sido cambiada en el lenguaje: fascismo. Y tú, cuando escuchas la palabra fascismo, de una vez piensas en Hitler. Pero si buscas en el diccionario, te dice que el fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Porque luego, cuando tú buscas en Google la definición de fascismo, te va a salir que es un movimiento de ultraderecha, lo cual es bastante extraño porque Hitler y Mussolini eran socialistas. Entonces, la definición del fascismo ha sido cambiada para que las personas lo vean como un movimiento de ultraderecha, cuando el fascismo no es ni derecha ni de izquierda. El fascismo es un movimiento totalitario que busca imponer la voluntad de la mayoría sobre una minoría. Ahora, si nosotros miramos la doctrina social católica del bien común, vemos que es netamente fascista, porque desconoce las constituciones y los derechos civiles, y por eso busca imponer los deseos de la mayoría sobre la minoría. Es decir, que la democracia es fascista. La democracia solo es democracia cuando está guiada por una república. En este caso, la república tiene una constitución que protege a las minorías de cualquier deseo fascista de una mayoría. Pero de repente, cuando colapsa la república, vemos que viene un fascismo. Ese fascismo es la doctrina del bien común. Muchas personas son engañadas fácilmente con esta frase, el bien común. Ah, tan lindo, porque es bien y es común. Pero es totalmente opuesto a la república. Porque el bien común es el deseo de la mayoría que se impone sobre la minoría. Y eso no es la república. En la república, la mayoría jamás puede pisotear los derechos de una minoría. Entonces, nosotros vemos que por eso el Papa Francisco dice que la libertad de expresión tiene sus límites, porque bajo la doctrina del bien común, los derechos de una minoría quedan limitados a los deseos o derechos de la mayoría, cosa que es totalmente opuesta a la república, donde todos los derechos de todos ciudadanos son protegidos. Por eso es que tú hoy en día en tu nación puedes pasar un derecho o una queja ante el Estado porque tu derecho individual ha sido violado por el Estado o por alguna persona que tiene una posición dominante, y tú puedes legalmente lograr que eso sea revertido y puedes restaurar o reivindicar tus derechos civiles, aun y cuando tú eres un individuo, tienes un derecho civil. Por eso fue que durante el 2020, pues nosotros no vimos que se pudo llegar más lejos hasta el punto de obligar a las personas a salir de sus casas y a irse de las ciudades si no recibían eso que debía ponerse en el brazo, porque la república aún estaba, aunque débil, viva, aún estaba viva, y por eso la Constitución prohibía que aún el derecho civil de una sola persona fuera violentado, y por tanto el Estado en una república protege tu libertad de conciencia, tu libertad de decidir qué medicamentos tomar o no tomar. Pero ¿qué pasa cuando la república colapsa? Cuando entramos en estado de emergencia, cuando empezamos a ver decretos religiosos, que porque la mayoría lo ha decidido, y que ahora todos tenemos que hacer una oración y un ayuno. ¿Qué pasa con la libertad de conciencia? ¿Qué pasa con la libertad de tú decidir en qué creer y en qué no creer?
Ahí es donde entra la doctrina fascista de la Iglesia Católica del bien común. Según el bien común, solo los deseos de la mayoría son válidos y la minoría debe adaptarse a los deseos de la mayoría. Y lo vemos, hermanos, cuando nosotros vemos lo que le ocurrió a Jesús y a sus discípulos. Ellos eran una minoría en Jerusalén. Y por eso la mayoría de los moradores de Jerusalén se sentían en todo su derecho de ellos hacer algo en contra de una minoría, apedrearlos o matarlos, aun y cuando ellos no habían violado la ley. Jesús no violó la ley y lo mataron. ¿Por qué? Porque así lo decidió la mayoría. Esta es la doctrina del bien común, que es fascismo. ¿Y por qué vemos que es fascismo? Porque han puesto la voz de un gobernante como la voz de Dios. Lo vemos mientras que Jesús les había dicho, miren, lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios, estableciendo una separación entre el poder del Estado y la iglesia cristiana. Sin embargo, ellos no aceptaron eso. Para ellos, la voz del gobernante era voz de Dios. De esa forma ellos también eran anticristos, porque ellos negaron y rechazaron a Cristo. Es tremendo, es decir, la palabra de Dios se cumple en toda la historia del mundo. Y nosotros vemos que es algo que se repite en nuestros tiempos, cuando la mayoría acoja a un hombre que dice ser Santo Padre y que dice que su voz es voz de Dios, y la mayoría dice que la Trinidad es el Dios de la Biblia, que la Virgen María es cointercesora, que el tercer Dios trinitario es Paracleto o abogado, cuando resulta que el Paracleto es Jesús. Ahora, hermanos, es curioso cómo todo se junta, porque tenemos al fascismo romano con su doctrina del bien común, a la par de que las repúblicas de América se van colapsando y derrumbando para adoptar la doctrina del bien común, donde los derechos civiles de las minorías quedan limitados y solo son válidos los supuestos derechos de la mayoría, que ya vimos que es una mayoría esclava útil porque a un hombre le llama Dios. Sin embargo, también entra en juego este otro punto en donde la iglesia evangélica está esperando que un líder contrario a Cristo se imponga como gobernante global, y resulta que el verdadero anticristo ya está entre nosotros. Aquí entonces se repite de nuevo lo que pasó cuando la hija de Herodia pasó un decreto en contra de Juan el Bautista, exigiendo su cabeza en una bandeja de plata. El asunto crucial es ¿cuál? Que mientras la madre de Salomé, que era Herodia, permaneció en silencio, calladita, era su hija Salomé la que estaba pasando el decreto de pena de muerte. Esto se va a volver a repetir, y por esto vemos que el anticristo no va a hablar elocuentemente como se espera, sino que va a imitar a Herodia, la madre de Salomé, quien se va a quedar calladita, y va a ser la hija de Herodia, que representa a la iglesia evangélica, la que va a decretar una pena de muerte sobre aquellos que no obedezcan las órdenes del Papa de Roma, que representa a Herodia. Entonces, miremos que Salomé pasó el decreto, pero se lo dio a Herodes, y luego Herodes fue el que dio la orden. Pero el decreto salió primero de la hija de Herodia, Salomé. Leamos en Mateo capítulo 14, versículos 6 al 8. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, nosotros vemos que quien instruye a la iglesia evangélica es la madre católica, y por tanto es la iglesia evangélica la que va a pedir en una bandeja de plata la cabeza de algunos verdaderos cristianos
pero ahí llegará el fin del mundo, hermanos. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No hay duda de que la Iglesia Católica es la única iglesia cristiana que se hace llamar madre. Ella misma lo reconoce. Tiene hijas y sus hijas son las iglesias evangélicas. Entonces la analogía está clara. La madre es Herodia, que es la Iglesia Católica, y sus hijas son Salomé, que representa a las iglesias evangélicas. Y por tanto, es la Iglesia evangélica la que va a pasar decretos en contra del pueblo santo de Dios, pero al mismo tiempo es la Iglesia evangélica la que miente diciendo que el anticristo será un líder global opuesto a Cristo que va a pasar decretos, cuando es ella la que va a pasar decretos, y el verdadero anticristo es alguien que se hace pasar por Cristo, que pretende reemplazar a Cristo, que es el Papa de Roma, hermanos. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos una unión precisamente en Estados Unidos entre iglesia evangélica y gobernantes? Como ya vimos en un video que les hice sobre la dinastía herodiana y las increíbles similitudes entre Donald Trump y Herodes. Pero por supuesto que cualquier gobernante que trate de imitar a Donald Trump también hará parte de esa dinastía herodiana, y cualquier pastor evangélico que pretende unir a la iglesia y al Estado será Salomé, como esa muchacha bailarina que se contoneaba sensualmente para que Herodes terminara obedeciendo todo lo que ella pidiera. Hermanos, entonces el anticristo va a permanecer igual que Herodia, calladito. Nosotros, sin embargo, vimos que hubo un periodo en el cual el anticristo habló grandes cosas en contra de Dios y persiguió a los santos, que fue del año 538 después de Cristo al año 1798, donde se cumplieron esos 1260 años de poder papal, o 42 meses proféticos. Pero ahora pasa algo muy distinto en el fin de los tiempos. Hay una formación de la imagen de la bestia, que es una teocracia americana que imita la teocracia vaticana europea. Entonces, hermanos, aquí es donde entra el falso profeta, representado por la iglesia evangélica y sus pastores, que también son descritos en el Apocalipsis como las hijas de la gran ramera. Entonces, hermanos, miremos en esta conferencia que ocurre en Estados Unidos llamada Fe y Libertad, donde aparece esta pastora evangélica vestida de escarlata, además con un vestido muy apretado como para su edad, y vemos la sensualidad de ella. Al mismo tiempo vemos que su apellido es Caín, es decir, no puede ser esto más claro, hermanos. Y a ella la vemos haciendo propaganda política a favor de Trump. Es decir, que está unificando la iglesia y al Estado. Es impresionante. Así como la madre está vestida de escarlata, vemos inclusive a esta pastora evangélica vestida de escarlata. Y al mismo tiempo esta mujer, Paula White Cain, dice que también hay una persecución en contra de los católicos y que ellos se sienten atacados. Y yo me pregunto, pero ¿cómo no? Es que para el católico común es un ataque cuando tú le lees la Biblia. Y esto lo puedes buscar en YouTube. No es sino que tú les leas el segundo mandamiento que habla de la idolatría y ellos ya empiezan a decir que los están atacando. Pues no es ningún ataque, te están leyendo la Biblia nada más. Pero es el problema de la Iglesia Católica. No le gusta la Biblia porque sabe que nada de lo que ella profesa está en la Biblia.
Luego Donald Trump pregunta, ¿qué tiene de malo el mandamiento que dice no robarás? Pero miremos esto, hermanos, que es bastante irónico, porque no fueron precisamente la Iglesia Católica y Evangélica las que se esforzaron tanto en enseñar que los 10 mandamientos ya no eran válidos. No olvidemos todas las excusas que estos líderes religiosos sacaban anteriormente, que ya no había que guardar la ley, que porque estábamos bajo la gracia, que porque Jesús cumplió la ley y luego por eso ya no hay que cumplirla, que porque ya no estamos bajo la letra sino bajo el espíritu, porque ya no somos del antiguo marido sino que somos de un nuevo marido. Una cantidad de excusas, hermanos, para decir que no había ya que guardar la ley. Pero ahora, ¿qué le están diciendo esos mismos líderes evangélicos y católicos a los gobernantes de Estados Unidos? Que hay que guardar la ley, que hay que poner los 10 mandamientos. Es una hipocresía de locos. Nosotros sabemos que hay un gran engaño detrás de ese movimiento. Pero miremos, por ejemplo, a este pastor Armando Alducín. Y estoy mostrando la foto en el minuto y el segundo exacto donde él lo dice. Y voy a poner el audio donde él lo dice, que ya no estamos sujetos a la ley de los 10 mandamientos. ¿Lo vemos? Así que la ley a la cual ya no estamos sujetos es la ley de los 10 mandamientos. Y claro, ¿de quién es la culpa de que la sociedad esté desmoralizada? ¿De quién es la culpa de que las madres maten a sus hijos en su vientre y violen el mandamiento que dice no matar? ¿De quién es la culpa de que los gobernantes se roben el erario público? ¿De quién es la culpa? Pues es de la Iglesia Católica y Evangélica. Ahora ellos dicen que hay que poner un monumento o un póster de los 10 mandamientos en los colegios. Pero ¿cómo está eso? Si ustedes mismos fueron los que enseñaron que ya no había que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que Cusatón ha enseñado por 10 años? Que sí hay que guardar la ley. Entonces se prueba que quienes estaban equivocados eran los líderes religiosos de la Iglesia Católica y Evangélica, y que Cusatón tenía la razón. Donald Trump y su séquito de políticos dicen, ¿qué tiene de malo en guardar los 10 mandamientos? Pues es lo que nosotros venimos predicando desde hace 10 años ya casi, que la ley de Dios es válida. Pero sabemos que este movimiento político religioso es falso, hermanos, porque de una misma fuente no sale agua amarga y agua dulce. Es apenas obvio que si estos pastores se equivocaron de una forma tan garrafal al decir que ya no estamos sujetos a la ley de Dios, ¿cómo es que ahora ellos son los que vienen a restaurar la moralidad? Sabemos que todo es un show, como todo en la política. Leamos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Está claro. Por siglos, ambas iglesias, tanto católica como evangélica, enseñaron y profetizaron a sus feligreses que no estábamos sujetos ya a la ley de Dios. Pero ahora su palabra no se ha cumplido, porque los gobernantes de Estados Unidos dicen que el pueblo sí debe guardar los mandamientos de Dios y que si no lo hace, la nación se irá al colapso. Hay crimen, inmoralidad, aborto y colapso económico, y declaran que es por no guardar los mandamientos de Dios. Y pues es obvio que nadie los iba a guardar, porque fueron esas mismas iglesias evangélicas y católicas las que por mucho tiempo enseñaron que no había necesidad de guardarlos. Es apenas obvio que nadie los iba a guardar, ¿verdad? Hermanos, alguien dirá que todo ser humano tiene derecho a equivocarse. Cusatón, se equivocaron, pero mira, sí, todo ser humano tiene derecho a equivocarse, pero se supone que estos líderes religiosos hablaban en nombre de Dios. Se supone que profetizaban en nombre de Dios, y la palabra que ellos hablaban quedó públicamente invalidada, inclusive por su propia boca. Es decir, ellos mismos se contradicen
pero no son capaces de aceptar y reconocer que se equivocaron. Ahí podemos ver que nada bueno se traen estos pastores evangélicos. Pero Donald Trump dice que tiene de malo guardar los 10 mandamientos. Pues, ¿qué tiene de malo no robar? Por supuesto que no hay nada de malo en guardar los 10 mandamientos. El problema está en que así como la Iglesia Católica y Evangélica mintieron, diciendo que no había que guardar la ley o los 10 mandamientos, que porque ya había sido cambiada la ley del amor, asimismo mienten cuando dicen que el primer mandamiento hace referencia a un Dios trinitario. Asimismo mienten cuando dicen que el cuarto mandamiento hace referencia a reposar en domingo. Asimismo, como ya hemos dicho, mienten cuando dicen que hay otros cointercesores, como el tercer Dios trinitario o la Virgen María. Entonces, ya van 2 errores de estos líderes religiosos, hermanos. El primer error, que lo vimos todos, fue cuando dijeron que había que recibir eso que ustedes saben en el brazo y que había que cerrar las iglesias y todo ese error de que había que usar bozal, todos lo vimos. Y ahora su segundo error, públicamente, ellos están mostrando que sí hay que guardar la ley de Dios. Pues claro que hay que guardarla. Imagínate una sociedad donde la gente roba, mata, dicen cualquier locura de otra persona y no les importa, hay envidia, codicia, es una sociedad que va al colapso. Pero estos pastores profetizaron mentira, dijeron que estábamos bajo una supuesta ley del amor, y como era obvio que no podían vencer la palabra de Dios, que dice que la verdadera ley del amor es obedecer la ley de Dios, porque aquel que cumple la ley es el que ama al prójimo, queriendo decir que el que ama al prójimo es quien obedece los mandamientos de Dios. Por supuesto, porque si tú robas, pues no hay en ti amor al prójimo. Pero esta gente decía, no, yo quiero amar al prójimo, pero no quiero guardar la ley de Dios. Eso es un falso amor torcido, y por eso nosotros vemos en la sociedad un amor torcido. Por eso vemos que la institución del matrimonio se ha derrumbado por completo, entre muchas otras cosas que están ocurriendo torcidamente en la sociedad, de las cuales en algunos casos ya se ha cometido un daño irreparable. Hay cosas que ya están totalmente perdidas. Entonces, Ecusatón no se equivocó otra vez. Y no lo digo por soberbia, hermanos, pero es que la palabra dice que si el profeta habla y lo que dice no se cumple, pues no le temas al tal profeta. Si hay algo que profetizó esta iglesia evangélica, es que la ley de Dios estaba abolida. Y está por todas partes. Algunos están borrando videos. Luis del Toro ha borrado más de 100 videos de su canal. Sin embargo, a otros ya les tenemos las pruebas de que sí decían de que la ley estaba abolida. ¿Y qué ha pasado, hermanos? Públicamente están mostrando que se equivocaron, aunque no lo están reconociendo. Se están uniendo con los gobernantes, pero sabemos que no es para guardar los mandamientos de Dios, porque ya nosotros estamos instruidos en la intención de ellos, que de ninguna manera es guardar los mandamientos del 5 al 10, sino que es todo lo contrario. Ellos quieren imponer sus falsos mandamientos del 1 al 4. De nuevo, nosotros no nos hemos equivocado y ellos otra vez se han equivocado, y su error es público, ¿ok? Yo pregunto, hermanos, ¿será que vienen más errores públicamente demostrados de parte de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica? ¿Será que pronto públicamente se mostrará cómo ellos se equivocaron cuando impusieron su bautismo negro en el brazo? ¿Y será que luego se demostrará que se equivocaron con su reposo en domingo y luego con su Dios trinitario? Porque ya van dos errores públicos
que han cometido. Y aquel que no los ha visto es porque no sigue el canal de Cusatón. Porque claro, los otros están totalmente cegados y no se dan cuenta de lo que pasa. Pero los que siguen a Cusatón pueden ver un cambio. Ustedes saben, hermanos, qué era lo que decían estos pastores hace 5 años. Oh, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si fuera cierto que estamos bajo la gracia, ¿por qué quieren poner los 10 mandamientos en tablas de piedra en sus colegios y universidades? ¿Qué pasa ahí? Públicamente queda demostrado que era una falacia, que nosotros sí debemos guardar la ley, y que el que guarda la ley no está bajo la ley, ¿ok? El que guarda la ley es el que está bajo la gracia. Y hay un montón de mentiras que hemos desenredado y que hay que repetirlas una y otra vez. Este video se me ha hecho un poquito larguito, pero qué bueno, hermanos, que ustedes puedan ver que Cusatón ha sido de los pocos, no voy a decir que el único, ustedes dirán si soy el único o no, pero por lo menos he sido de los pocos que ha mostrado que sí hay que guardar la ley. Y esta iglesia evangélica, todos sus pastores y también los sacerdotes religiosos decían que no había que guardar la ley. Ahora se han unido con los gobernantes en Estados Unidos y en todas las naciones de América, porque es un movimiento que va por toda América. Y ahora que dicen que sí hay que guardar la ley, sí, hermanos, ya sabemos el engaño. Ellos se refieren solo a los mandamientos del 1 al 4. Solo a eso se refieren. Porque por supuesto que un movimiento que no viene de parte de Dios viene para robar y para matar y para destruir. Entonces sabemos muy bien que ellos no van a obedecer los mandamientos del 5 al 10 y sabemos que viene un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte será otra vez una muestra pública de que han mentido cuando dijeron, ¿qué de malo tiene no matar? Y es curioso, ¿verdad, hermanos? Porque Donald Trump no dijo, ¿qué de malo tiene no matar? Él solo dijo, ¿qué de malo tiene no robar? Porque en Estados Unidos está la pena de muerte y fue en su gobierno que fue aprobada nuevamente la pena de muerte a nivel federal, algo que había estado abolido en Estados Unidos por más de 17 años. Y fue el fiscal general de Donald Trump el que volvió a restaurar la pena de muerte a nivel federal. Y entonces, ¿por qué no dice Donald Trump, ¿qué de malo tiene no matar? No lo puede decir porque él mismo fue el que impuso de vuelta la pena de muerte. ¿Y qué dicen los pastores evangélicos que se están uniendo con el gobierno? ¿Por qué no le preguntan, mira, pero tú por qué quieres poner los 10 mandamientos si tú mismo estás violando el mandamiento que dice no matar? ¿Te das cuenta que ahí hay como una contradicción, Trump? No, están calladitos, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces es mentira que quieran guardar los mandamientos del 5 al 10 y por supuesto tampoco guardan los del 1 al 4, pero esos los van a imponer porque ahí se esconden los dogmas del Papa de Roma, porque todos esos mandamientos los modificó el Papa de Roma para adorar a la Trinidad y para falsear los estatutos y decretos de Dios y sobre todo para cambiar el día de reposo de sábado a domingo. Es terrible, hermanos, está a plena vista lo que está pasando. Y es algo que estábamos esperando. Sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que venía una unión de iglesia y Estado. Y sabíamos que ellos iban a mostrarse con una apariencia de piedad, pero que realmente niegan la eficacia de ella. ¿Y cuál es la eficacia de la piedad, hermanos? Es la ley de Dios. Y aunque ellos dicen, mostremos los 10 mandamientos en los colegios, entonces ¿por qué tienes la pena de muerte? Porque ya sabemos, hermanos, que es la iglesia evangélica que representa a Salomé la que pronto va a decretar una pena de muerte.
dando testimonio que no solo es el gobernante el que está imponiendo la pena de muerte y violando el mandamiento que dice no matar, sino que también es la iglesia evangélica. Pero que además también es la iglesia católica, porque no olvidemos que el Papa de Roma había dicho que él había modificado el catequesis católico, donde decía que la pena de muerte debía imponerse en la sociedad, que él lo modificó. Creo que es el numeral 2268 del catequesis católico, si no me equivoco. Pero que, tranquilos, ya está abolido. Pero plop, ¿por qué no le dicen a Donald Trump: mira, Trump, esa pena de muerte que tú pusiste durante tu gobierno, nosotros no la apoyamos y por eso no te podemos apoyar a ti como gobernante? Ah, no. A ver, si fuera así, claro que lo apoyan, hermanos, porque claro que la pena de muerte en el catequesis católico está válida aún. Sin embargo, ya sabemos, la iglesia católica está calladita, el anticristo está calladito, porque todo el mundo sabe lo que ella hizo en Europa en la Edad Media. Entonces, que salga a bailar Salomé, la iglesia evangélica, que ella salga a contonearse con su vestido rojo bien apretado, y que luego ella sea la que pida la cabeza de los verdaderos cristianos en una pena de muerte capital, tal y como lo profetizó el apóstol Juan, hermanos. Entonces, hermanos, esto está como un libro abierto. A nosotros no nos queda otro camino que arrepentirnos, porque nosotros no le vamos a hacer oposición política a ninguno de estos gobernantes. Al contrario, les vamos a dejar el camino libre y amplio para que sigan en su camino a la perdición. Nosotros quisiéramos que se arrepintieran, pero la profecía nos dice que no se van a arrepentir. Nosotros, sin embargo, sí podemos arrepentirnos, así que aprovechemos esa opción para avanzar, porque esto avanza, hermanos. Avancemos nosotros todavía mucho más y logremos la victoria sobre el pecado antes que sea demasiado tarde, porque esto avanza, hermanos. Hasta pronto.